La primera mención de Melquisedec en la Biblia ocurre en Génesis 14, después de que Abraham, entonces llamado Abram, rescata a su sobrino Lot y a otros cautivos de una coalición de reyes. En su regreso, después de la victoria en el valle de Sidim, Abraham se encuentra con Melquisedec, quien es descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Antes de comenzar, no olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al día con las leyendas del Libro Santo. Este encuentro es notable por varias razones. En primer lugar, Melquisedec sale al encuentro de Abraham, lo que sugiere un nivel de autoridad y respeto hacia Abraham, quien es considerado el patriarca fundador del pueblo de Dios. En segundo lugar, Melquisedec trae consigo pan y vino, elementos que más tarde tendrían una profunda simbología en la fe judía y cristiana, anticipando la institución de la Cena del Señor por Jesús. Además, bendice a Abraham, reconociendo la bendición de Dios sobre él. El gesto de Abraham al dar a Melquisedec una décima parte de todo lo que había recuperado en la batalla es significativo. Esto establece un precedente para el diezmo, una práctica que posteriormente sería incorporada en la ley judía y que refleja el reconocimiento de la autoridad y la bendición de Dios sobre las posesiones de uno. En conjunto, este encuentro resalta la importancia espiritual y la autoridad de Melquisedec, quien actúa como un sacerdote del Dios Altísimo antes de que existiera un sacerdocio levítico establecido. Este misterioso personaje prefigura el papel de Cristo como sumo sacerdote y rey, quien más tarde sería descrito como tal en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. La figura de Melquisedec es intrigante debido a su combinación única de roles como rey y sacerdote. En la tradición judía, estos roles generalmente se separaban, con la realeza perteneciendo a la línea de Judá y el sacerdocio a la línea de Leví. Sin embargo, Melquisedec desafía esta convención al ser presentado como un rey y sacerdote del Dios Altísimo. Su título como rey de Salem es sugestivo. Salem significa paz en hebreo, lo que lleva a algunas interpretaciones a identificar este lugar con la ciudad de Jerusalén, estableciendo así un vínculo con la futura capital del Reino de Israel. Esta conexión aporta una dimensión adicional de significado al papel de Melquisedec como rey, implicando una autoridad espiritual y terrenal sobre la ciudad santa. El título de sacerdote del Dios Altísimo enfatiza la naturaleza divina de su servicio sacerdotal. A diferencia del sacerdocio levítico, que estaba vinculado a la descendencia de Aarón, Melquisedec sirve como sacerdote de Dios independientemente de linajes terrenales. Esto sugiere una conexión más directa y universal con el Dios Altísimo, anticipando la universalidad del sacerdocio de Cristo. La combinación de estos roles resalta la singularidad y la autoridad de Melquisedec en la historia bíblica. Su presencia como rey y sacerdote del Dios Altísimo apunta a una figura de gran importancia espiritual y teológica cuyo significado trasciende las convenciones y límites humanos. En este sentido, Melquisedec se convierte en un precursor de Cristo, quien también es presentado como un rey y sacerdote en el orden de Melquisedec en el libro de Hebreos. Una de las características más enigmáticas de Melquisedec es la ausencia de una genealogía registrada en la Biblia. A diferencia de otros personajes bíblicos cuya ascendencia y descendencia se detallan cuidadosamente, la narrativa de Melquisedec no ofrece información sobre sus antecedentes familiares. Esta falta de genealogía contribuye al misterio que rodea a Melquisedec. En la antigüedad, la genealogía era fundamental para establecer la legitimidad y el estatus de una persona, especialmente en asuntos de autoridad religiosa y hereditaria. Sin embargo, la ausencia de una genealogía para Melquisedec lo sitúa fuera de este sistema de legitimación terrenal, sugiriendo una autoridad y un estatus que trascienden las convenciones humanas. La omisión de la genealogía de Melquisedec también resalta su singularidad y su papel único en la historia de la salvación. Al no estar vinculado a una línea familiar específica, Melquisedec representa una autoridad espiritual universal
que no está limitada por consideraciones de linaje terrenal. Esto lo distingue de otros líderes y sacerdotes de la época, cuya autoridad estaba intrínsecamente ligada a sus antecedentes familiares. En última instancia, la ausencia de genealogía para Melquisedec enfatiza su papel como figura misteriosa y simbólica en la historia bíblica. Su identidad y autoridad están arraigadas en su relación con Dios y en su papel como precursor de Cristo, más que en consideraciones terrenales de linaje y ascendencia. Esto hace que Melquisedec sea un símbolo poderoso de la autoridad espiritual y la gracia divina que trasciende las limitaciones humanas. Melquisedec prefigura de manera notable el papel y la persona de Cristo en la fe cristiana. En varias formas, Melquisedec actúa como un tipo o un modelo que anticipa aspectos importantes del ministerio sacerdotal y real de Jesucristo. En primer lugar, Melquisedec es tanto rey como sacerdote, una combinación de roles que refleja la naturaleza dual de Jesucristo como rey y sumo sacerdote. Cristo es presentado en el Nuevo Testamento como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19:16, así como el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, Hebreos 5:6. Esta conexión sugiere que Melquisedec sirve como un precursor de la obra y el ministerio redentor de Cristo en la tierra. En segundo lugar, el nombre Melquisedec en sí mismo tiene significado en hebreo que se traduce como Rey de Justicia y Rey de Paz. Estos atributos se reflejan en la naturaleza de Cristo como el Príncipe de Paz, Isaías 9:6, y el que trae justicia y redención a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. Además, el gesto de bendecir a Abraham y recibir el diezmo de él establece una imagen de superioridad y autoridad espiritual que resuena en el ministerio de Jesús. Como Melquisedec, Jesucristo es aquel que bendice a sus seguidores y recibe adoración y reconocimiento como el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Melquisedec tiene una importancia teológica significativa en la narrativa bíblica y en la comprensión de la obra redentora de Dios a lo largo de la historia. Su papel como rey y sacerdote, junto con su misteriosa identidad y su conexión con Abraham, establece fundamentos teológicos profundos que resuenan a lo largo de las Escrituras. En primer lugar, la aparición de Melquisedec subraya la universalidad del plan redentor de Dios. A diferencia del sacerdocio levítico, que estaba limitado a la descendencia de Leví, Melquisedec actúa como sacerdote del Dios Altísimo sin estar vinculado a un linaje específico. Esto sugiere que la gracia y la salvación de Dios están disponibles para toda la humanidad, independientemente de la ascendencia o el linaje terrenal. En segundo lugar, la figura de Melquisedec anticipa el cumplimiento de la ley y la llegada de un sumo sacerdote perfecto en Jesucristo. Como se expresa en el libro de Hebreos, Jesucristo es presentado como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, cuyo sacerdocio es superior al de Aarón y el sacerdocio levítico. Esto significa que la autoridad y el ministerio de Cristo trascienden las limitaciones terrenales y establecen un nuevo pacto entre Dios y la humanidad basado en la gracia y la fe. La asociación de Melquisedec con Salem, que significa paz, sugiere la promesa de reconciliación y restauración a través de la obra redentora de Cristo. Jesucristo es proclamado como el Príncipe de Paz, quien trae la reconciliación entre Dios y la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. En conjunto, Melquisedec ofrece una visión profunda y amplia de la gracia y la redención de Dios. Su papel como precursor de Cristo y su conexión con Abraham establecen un fundamento teológico sólido que resalta la universalidad, la superioridad y la eficacia del plan redentor de Dios para toda la humanidad. Melquisedec es mencionado en el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, donde se presenta como un tipo o prefiguración de Jesucristo. En Hebreos 7 se establece una comparación entre Melquisedec y Jesús. Destacando similitudes entre ambos,
que resaltan la superioridad del sacerdocio de Cristo. Melquisedec es descrito como sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Hebreos 7, 3. Esto no significa que Melquisedec literalmente careciera de padres o genealogía, sino que su genealogía no se registra en las Escrituras, lo que crea una similitud simbólica con Jesucristo, cuya genealogía se traza en los Evangelios, pero que también tiene un origen divino y una existencia eterna como Hijo de Dios. Hebreos 7. Se destaca que Melquisedec bendijo a Abraham, el patriarca de Israel, y recibió el diezmo de él. Este acto resalta la superioridad de Melquisedec sobre Abraham, ya que aquel que bendice es mayor que aquel que recibe la bendición. Del mismo modo, el autor de Hebreos argumenta que Jesucristo, quien es sacerdote según el orden de Melquisedec, es superior a Abraham y al sacerdocio levítico, ya que su sacerdocio es eterno y perfecto. Si les ha encantado este video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todos los amantes de las maravillas divinas. Hasta la próxima lección de asombro espiritual.